Romina Valli, licenciada en psicología. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hace un tiempo yo me había puesto en contacto con vos cuando fue como la efervescencia de estas situaciones que estaban pasando en las escuelas, con estas amenazas y trends virales, lo voy a enmarcar un poco ahí. Y yo no lo quería subir, no me quería subir yo también como a la ola de lo que estaba pasando, pero me parecía que de fondo había un tema interesante y es los adolescentes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le está pasando a los adolescentes y cómo los adultos o las familias que están del otro lado pueden empezar a acompañar una etapa que es una etapa súper compleja, que digo, todos aquí la hemos atravesado, y bueno, de primera mano vos también estás metida mucho en las escuelas, entonces bueno, queríamos charlar un poco al respecto de eso, y creo que la primera pregunta, o para empezar, podríamos ver de cómo vos observás hoy la realidad de nuestros adolescentes. Sé que es una generalidad enorme la que estamos haciendo, pero ¿cómo empezaríamos a describir al adolescente, no sé, promedio de hoy en día y cuáles son, no sé, los principales conflictos que presentan? Mira, la adolescencia, como vos dijiste, es una etapa de la edad, una etapa etaria que se da entre los 10, 11 y 19 años, ¿sí? Y que siempre ha tenido sus propias características. De hecho, si nos vamos décadas atrás, ni siquiera existía como etapa, digamos, era más una modificación biológica hormonal y no había características propias de la adolescencia. Hoy creo que todos sabemos que es una etapa puntual con características propias que han también ido cambiando a lo largo de los últimos años o de las últimas décadas. Yo fui adolescente hace unos cuantos años atrás y mi adolescencia tenía características determinadas que por ahí no son las mismas que tienen hoy. Necesidades que por ahí tenía mi adolescencia que no son las mismas que tienen hoy ni las que van a tener seguramente dentro de 20 o 30 años. Sí, lo que creo es que la adolescencia siempre, hace 40 años atrás, 100 años atrás o ahora, es una etapa de mucha vulnerabilidad. Hay una psicoanalista que a mí me encanta, que se llama Francois Dolto, que habla del complejo de la langosta, en donde ella lo que dice es que los adolescentes, en su etapa etaria de adolescencia, se parecen a la langosta de mar, que en un momento de su vida pierde su caparazón, se le sale su caparazón, queda en carne viva, obviamente con mucho más riesgo, ¿sí?, frente a la profundidad del mar, hasta que puede crear y construir un nuevo caparazón que es mucho más duro, mucho más resistente y que lo va a acompañar durante toda la vida. Los adolescentes, de alguna forma, lo que dice Dolto es perdemos ese caparazón que traemos de la infancia, que muchas veces está construido por nuestros padres, por nuestros cuidadores, por quienes nos acompañan en ese crecimiento. Se nos cae ese caparazón hasta que podamos construir el nuevo caparazón, que es esa personalidad y esa estructura que nos va a acompañar en la vida adulta. Esto no hace falta ser muy psicoanalista para darse cuenta que si estamos sin ese caparazón, lo que estamos hablando es de una vulnerabilidad mayor. Es como si nuestros adolescentes estuvieran en carne viva, ¿sí? Entonces, todo aquello que sucede, al estar más vulnerable, los vuelve más susceptibles, ¿sí?, de cualquier tipo de situación, sobre todo de tipo emocional, ¿sí? Sobre todo estas cuestiones emocionales que hoy por hoy tienen que ver y relacionamos directamente, obviamente, con la salud mental. Así que desde ese lugar es una etapa de padecimiento. Bien, siento que es una etapa de padecimiento. Vos recién decías las distintas adolescencias que fuimos atravesando. Yo soy de la generación en la que recién empezaba a aparecer las tecnologías. Yo me acuerdo de mi obsesión con el Fotolog en esa época, pero pienso que los adolescentes hoy en día tienen el teléfono en las manos, tienen redes sociales y se habla de la generación ansiosa. De hecho, hay un libro que está buenísimo, que lo recomiendo, que se llama así, y habla de esta nueva ansiedad que tienen los jóvenes y que lo vamos viendo también en distintos padecimientos que bueno, que vos tendrás quizá más claro, no sé, estadísticas o índices o de primera mano de lo que ves la realidad de los jóvenes. ¿Cómo ves que afectan las redes sociales en esta etapa de una formación identitaria que quizá cuando yo era chica me podía comparar con mi compañero de banco y era un compararse y construir ese nuevo caparazón, esa nueva identidad con menos opciones, ¿no? Con menos bombardeo de posibilidades. Y con opciones reales. Claro, totalmente. Hoy por hoy la comparación muchas veces no son con opciones reales, sino son con fantasía, con cosas que no existen en la realidad. Claro, eso le pone un condimento súper complejo a esta etapa. Totalmente. La realidad es que
todo lo que es la tecnología que vino en algún punto para acompañar, para generar más comunicación, termina siendo como un boomerang que vuelve y termina siendo súper peligroso según cómo se utiliza. Como decís vos fuiste de una generación en donde algo había, yo fui de una generación en donde no había directamente, apenas creo que habían empezado los mails y hasta ahí, o sea que imagínate, lejísimos, ni WhatsApp, lejos estábamos de lo que es esto de poder publicar una foto, subirla, después poder ver esa foto y ver si le pusieron me gusta, si no le pusieron me gusta, cuántos lo comentaron, cuántos no los comentaron, cuántos me siguen. Entonces todo eso genera, ¿sí?, en los adolescentes una ansiedad mayor de la esperable o de la normal. O sea, partamos de la base que la ansiedad es un mecanismo de alerta natural que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Esa ansiedad es necesaria, de hecho, porque es la que me permite en situaciones poder sentirme protegida o protegerme o estar alerta, ¿sí? Es un mecanismo de defensa que me pone alerta frente a situaciones de estrés, de malestar, de angustia, ¿sí? Ahora, cuando esa ansiedad se magnifica, se potencia y todo el tiempo estoy alerta en esto de una situación de estrés, de una situación de vulnerabilidad, de una situación de angustia, ver esta ansiedad de ver, insisto, me pusieron me gusta, no me pusieron, cómo quedó la foto, quién la comentó, quién no la comentó, quién me sigue, quién no me sigue, digamos, esa ansiedad se potencia y termina siendo obviamente que contraproducente para cualquiera, pero sobre todo para un adolescente en donde pareciera ser que eso en ese momento lo es todo, que también es lo que nos cuesta entender mucho a los adultos. Total. ¿Cómo puede ser que porque no le pusieron me gusta o porque tiene menos seguidores que fulano se angustia de esa manera? O sea, también tenemos que tener en claro que el padecimiento mental, de lo que el otro día hablaba Juan, que lo escuché en la nota, y le hablaba de la diferencia entre el padecimiento mental y el trastorno mental. El padecimiento mental es mucho más amplio y es totalmente subjetivo. Entonces, tenemos que entender que por ahí lo que es un padecimiento mental para un adolescente de 15 años, como es tan subjetivo, quizás no lo es para mí. Digo, quizá para mí como adulta me hace padecer, ¿sí?, mentalmente, no llegar a fin de mes, tener problemas en el laburo, tener problemas con mi pareja, ¿sí?, otras cuestiones de la vida cotidiana que parecen ser como mucho más graves. No sé, no llegar a fin de mes, obviamente que es mucho más grave que tener 2 me gusta en Instagram. Pero tenemos que entender que como el padecimiento es tan subjetivo, si para ese adolescente de 14 años, quizá el tener menos me gusta o menos likes en una foto le genera un padecimiento subjetivo que es necesario alojar de alguna manera. ¿Hace falta que por eso hagamos toda una historia, lo llevemos al psicólogo? No, quizás simplemente alojar es escuchar, preguntar qué le pasa, no subestimarlo, ¿sí?, que también es otra costumbre que tenemos los adultos, ¿no? Como de subestimar, eso no es nada, o sea, déjate hinchar, o sea, son pavadas. El subestimar lo que genera es mayor ansiedad y mayor angustia. Está bien, alguien me dijo una vez, al mundo adolescente, siendo adulto, nunca vas a poder entrar. Yo creo que aparte de eso hay verdad de eso, ¿no? No te dejan entrar, no. Y si te dejan muy cosas que no, está bien, que, por otro sí, lado, está bien, porque están claro, empezando también a construir su intimidad. Porque tampoco entonces, lo vas a comprender. Exactamente, hay cosas que por ahí a mí como mamá, mi hija me contaba seguramente cuando tenía 10, que ahora con 14 me cuenta menos y cuando tenga 16 ni me las va a contar y las voy a entender porque son parte de su intimidad. Pero están las redes de contención que son importantes, ¿no? Esto que hacen a veces los que se juntan a jugar videojuegos en alguna agrupación o los mismos clubes. Son las redes de contención, porque también tiene esto los chicos, la virtualidad lo que les hace también es no tener contacto entre ellos, no relacionarse, ¿no? Sí, igual yo creo que está pasando algo que obviamente la virtualidad está y está cada vez más y los chicos se comunican mucho a través de la virtualidad, pero el otro día justamente lo hablaba con una colega de que está pasando a diferencia de otras etapas en donde de salud mental no se hablaba, de lo que me pasa no se lo digo a nadie, claro, de lo que siento no lo expreso, estamos en un momento en donde los adolescentes, por el contrario, vos estás en una escuela y yo que también doy clases y los pibes quieren hablar de salud mental y cuentan lo que les pasa y dicen lo que les está pasando. Lo que ahora necesitamos es ver con qué herramientas contamos y qué hacemos para alojar todo eso que traen, porque a diferencia de antes, que había muchas cosas de las cuales no se hablaba, hoy se habla
muchísimo más, pero tanto que no encontramos el gris entre, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Sí? Porque antes cuando no hablaban, bueno, son adolescentes, no hablan, ¿sí? No dicen lo que les pasa, no les preguntamos. Ahora, yo creo que muchos tenemos o tienen miedo de preguntar, porque hoy los chicos sí te dicen, sí te contestan lo que les pasa, sí te dicen qué problema tienen y qué hacemos después con eso. ¿Qué herramienta tengo yo para acompañar esa problemática? Y por ahí hay que entender que a lo mejor no esperan o no necesitan algo demasiado complejo. Quizás solamente que los escuchemos y que no juzguemos. Sí, tal ¿Sí? cual. Esto de escuchamos pero no juzgamos, ¿sí? Uno puede escuchar y puede acompañar. Y si hay algo que no está bien, obviamente que lo puede decir. No digo con esto que al no juzgar es si un adolescente me cuenta que está en una red hablando con gente desconocida o que está haciendo tal o cual cosa, yo tengo que no juzgar y dejarlo porque es adolescente y entonces eso me va a traer consecuencias a mí. No. Sí tengo que marcar los límites, sí tengo que seguir estando ahí, pero no juzgar desde el lugar de yo tengo más experiencia, yo sé por qué te lo digo, ¿sí? Sino desde el lugar de poder escuchar y saber realmente qué le está pasando al otro. Recién vos decías esto, ¿no? De cómo muchas veces se ve afectada, no sé, la autoestima con me dieron un like, tengo tantos seguidores, que le pasa a los adolescentes y también a la gente adulta. Creo que la diferencia es este caparazón que tenemos construido los adultos o de poder frenar 2 minutos y decir, realmente mi problema es si me vio una story o si me pusieron like. Entonces uno puede bajarse rápidamente, pero considero que es una problemática un poco generadora de ansiedad en todas las etapas. Volviendo a la adolescencia, creo que muchas veces como adulto uno le quiere quitar precio, y lo digo por hasta yo incluso lo he hecho con amigas, tipo, amiga, esto no puede ser un problema real, claro, bajémonos de ahí. Pero hay como una delgada línea entre esto de si le damos una entidad de realidad a las redes sociales o si le quitamos el precio. Porque es un lugar de realidad, es un espacio que si bien no está, que es virtual, que uno habita, donde uno tiene una personalidad, tiene un avatar, tenés tu nombre, tenés toda una identidad virtual construida. Uh-huh. Su propio idioma tiene. Incluso el propio idioma. Que cuando pasan cosas ahí, uno muchas veces lo primero que quiere hacer es como denostarlo y decirle, eso, que claro. creo, volviendo a esto de las amenazas que habían surgido, creo que fue en abril, uno les decía, bueno, es un jueguito viral. Uh-huh. Bueno, y ahí aparecía esta cosa de, bueno, pero en la realidad escolar, eso te marcan protocolos que claro. yo tengo que activar en la realidad, lo que es una amenaza, lo que es una denuncia, y aparecía mucho este juego de, bueno, lo que es virtual, que parece que no tiene importancia, versus esto tiene una incidencia en lo concreto. Pero yo lo que creo es que por ahí lo que hay que diferenciar es que no tenemos la necesidad de, justamente porque como decís vos, ¿sí? Tampoco es darle tanta entidad a un me gusta, a un no me gusta o a algo que apareció en forma viral. Lo que por ahí tenemos que salir es de ahí y ver qué le pasa a ese sujeto con eso que apareció en forma viral o con eso que no tuvo los me gusta. O sea, volvemos a lo mismo. Claro, porque siento la necesidad de subirme al ahí. padecimiento subjetivo de esa persona. Si yo puedo quitarle el precio y el valor a, dale, 2 me gusta en Instagram no pueden modificar tu vida y un trend o algo viral, si alocado que a alguien se le ocurrió, no puede tampoco modificar tu vida. Pero el tema no pasa por eso virtual, sino por qué le pasa en la realidad, en este caso a un adolescente que, como decíamos hoy, tiene otra vulnerabilidad y otras cuestiones que le están pasando, qué le pasa a esa persona por fuera del otro, digamos, por fuera de la virtualidad. Porque si no, le restamos el precio, como decís vos, o le subestimamos esto, dale, es un juego, es un tren, es una foto, ¿sí? Y eso sí es real, que a lo mejor hay que restarle el precio a eso, pero a lo que no hay que restarle el precio, ni el valor, ni subestimar, es a lo que le pasa a ese adolescente con ese tema, ¿sí? Porque por algo lo afecta tanto no tener likes, porque por algo se suma a ese tren de escribir en una pared lo del tiroteo. Digo, no todos los chicos salieron a escribir eso en la pared. Claro, no todos los chicos se angustian frente a un no me gusta en Instagram. Entonces, a lo que tenemos que ir es a lo que le pasa a ese sujeto, a las particularidades más allá de la adolescencia en general. Y aparte hubo una reacción, y eso tampoco se dice mucho, de los propios pibes. Yo lo vi en el colegio de acá. La mayoría. Hicieron videos diciendo, che, esto está mal, no es un chiste. La mayoría. Yo que trabajo en una escuela y en otra escuela también estoy en la unión de padres, o sea que manejo, digamos, la relación y el vínculo de los chicos y los docentes. En la mayoría de las situaciones pasó esto. Sí hubo quienes lo tomaron en gracia, quienes se asustaron, algunos por qué no, pero la mayoría
no estuvo de acuerdo con esto, no aprobó esto como un juego, como una gracia o como algo posible para hacer. De hecho, se habrán dado cuenta que duró un flash. Sí, o sea, un duró flash, lo mismo que suelen durar las historias, los Sí, trends y ese sí, tipo de sí. cuestiones que pasan fugazmente, como todo en la vida, así como los TikTok que haces así y los pasas. Los scrolleas. De esa manera, más o menos, también pasó esa situación. Lo que no quiere decir que no hay que darle importancia igual, porque fue eso y dentro de 2 meses puede ser otra cosa, y dentro de 2 meses puede ser otra, y también puede tener una consecuencia en alguna institución en particular, ¿sí? Ojo, yo nunca estoy hablando de subestimar. Lo que digo es de entender la situación, el momento que se da, y después en todo caso trabajar, como decimos fuera del aire, en la base del iceberg, es decir, sobre la prevención, no cuando está, ¿sí?, arriba del agua y ya todos estamos viendo que nos está tapando el agua, sino ir debajo y hacer un poco de prevención, de promoción, hablar con los chicos, saber qué les pasa, dónde están, qué hacen, ¿sí? Escucharlos, pero escucharlos en serio. Yo creo no que hay hacer otra como pata que... también de esto, que es la situación de la vida moderna, ¿no? Que hace que las familias hoy no tengan tanto tiempo como para poder vincularse con sus hijos, y aparte lo difícil que es vincularse con un hijo, desde parándose de otro lado que no sea el de padre o el de madre, ¿no? También lo que estás viviendo hoy, que tenés que tener 2 laburos y estás pensando en cómo llegar a fin de mes y esas cosas que hablamos al principio, te impiden un poquito ocuparte de tus hijos, ¿no? Yo creo que a mucha gente le pasa eso. Sí, nos pasa, también soy adulta y me pasa lo mismo que decís vos, pero yo creo que el tiempo uno se lo tiene que hacer, porque esta es la frase súper trillada, pero no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Sí, seguro. ¿Sí? Una frase que no la estoy inventando yo, ni mucho menos, y que siempre la hemos escuchado. O sea, el tiempo que uno le dedica a los hijos para compartir algo, para dialogar, para estar, nunca tiene que ver con la cantidad, porque yo puedo estar 10 horas compartiendo una tarde con mis hijos y estoy toda la tarde con el celular, digamos, o estoy haciendo una actividad laboral, aunque esté dentro de mi casa, y no estoy compartiendo. Ahora puedo estar media hora tomando un mate, tomando un café, yendo a una plaza, preguntándole cómo le fue en el cole, ¿sí? Y seguramente es mucho más valioso que las 10 horas que estuvimos adentro de una misma casa, pero que nadie se conectó entre sí. Entonces, siempre la calidad es mucho más importante que la cantidad. Acá voy a algo que decía Marcia al comienzo, y también uno rememorando quién fue como adolescente, que uno dice, bueno, buenísimo. Uno como padre dice, bueno, hoy voy a aprovechar esta media hora que tengo, me voy a sentar y ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue en la escuela? Ay, mamá, no me molesta. Ay, qué pesada. Porque hasta incluso el nene se pone con el celular o uno es el que no quiere contestar. ¿Cómo se atraviesa? ¿Y cómo se llega? A veces se puede y a veces no. Yo creo que es intentar, remar y entender que no es con uno, que es la adolescencia, y también hay ponerse un poco en el lugar de cuando fuimos adolescentes y que nos pasaba esto, ¿sí? Que habrá días... Me pasa a mí, que voy a buscar a mis hijas al cole, se suben al auto y les digo, hola, ¿cómo les fue? Y hay días que me empiezan a contar, pasó esto, y hay días que se suben y me dicen bien y se terminó la conversación. Y yo Y eso lo que no me tiene que evitar, perdón, es que yo al día siguiente le vuelva a preguntar. O sea, va a haber 1, 2, 3, 5 días que no te van a querer contestar o que te van a decir, ya está, mamá, ya fue. Y otros en que sí, hay que buscar el momento y esperarlos. Bien, y yo como padre, ¿cuándo tengo que empezar a percibir que quizá, no sé, que pasa algo? Eso, ¿cómo uno como padre puede distinguir esta es una etapa compleja de la vida, donde estás construyendo una identidad, donde me va a habilitar y deshabilitar, donde está buscando los límites y es lógico, cuánto sería como lo habitual y cuánto es donde digo, che, me parece que algo está pasando y tengo que estar preocuparme. Claro, me tengo la que verdad ocupar. Es que el límite ese es muy delgado y también depende de cada adolescente y de cada familia, ¿sí? Por lo general, las actitudes de nuestros hijos cuando pasan de la niñez a la adolescencia cambian. Te encontrás con otra persona. Exactamente, no son abruptos, no es de un día para el otro que se me transformó en adolescente. Van dando pistas, ¿sí? Me va cerrando la puerta de la habitación, ¿sí? Me va diciendo no te quiero contar, tiene conversaciones con amigos que si yo la escucho no quiere que la siga escuchando. Sí, hay como un montón de cuestiones que son naturales y propias de la adolescencia. Yo creo que en realidad no hay un libro justamente para saber este indicador es que le está pasando algo, este indicador es que no le está pasando. Sí, lo que creo es que nosotros conocemos a nuestros hijos y en ese proceso de ir viendo qué cosas va modificando, ahí es donde creo que nos tenemos que dar cuenta, bueno, si de repente algo que no hacía empieza a hacer, esto que yo te decía recién, sí, se encierra de vez en cuando en el cuarto, pero pasa todo el día encerrado en el cuarto. No sé qué está haciendo, por más que esté en mi casa y está en el cuarto, no sé qué está haciendo, porque
O porque respeto su intimidad y no entro, o porque no me interesa, o porque me quedo tranquilo que está ahí, o porque me dice no entres. Bueno. Sí, porque uno cree que la casa es el lugar seguro, ¿viste? Sí, claro. Como que el peligro siempre se lo Claro, vinculaba con la calle, con el estar afuera. La casa es un lugar seguro, sin lugar a dudas, pero tenemos dos cuestiones. Una, hoy por hoy, son las, digamos, es la comunicación, las redes y todo eso que está, tenés el mundo metido dentro de tu habitación, si vos querés, y te comunicás con cualquier persona en otro lugar. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos esta cuestión de que porque está en casa, encerrado y solo o sola, no quiere decir que esté bien, ¿sí? Porque a veces también decimos, bueno, no está el peligro del de afuera, ¿sí? Sí, sacando las redes, ¿ok? No está el peligro real de alguien de afuera, de la junta, de que se quede hasta tarde, de que tome algo con alguien, pero ¿qué le está pasando que necesita estar 14 horas, ¿sí? De las 24 que tiene el día, encerrado en su cuarto, o más, 20 horas encerrado en su cuarto, solo? ¿Es habitual que alguien quiera estar 20 horas solo? O sea, ¿qué le está pasando con su cabeza también? ¿No? Entonces... Lo último de mi parte, insisto, y me hiciste acordar una anécdota que me contó una amiga una vez que cuando estaba a la cena para llamar a la hija que venga a comer, le tenía que mandar un WhatsApp y estaba en el cuarto de ella. Eso no está bien. Los adultos tenemos que hacer un mea culpa y empezar a ocuparnos de los chicos, ¿no? Y muchas veces sí, no le damos bola. A veces sucede eso porque queremos como hablar en su mismo idioma, sí, claro. También es entendible que a veces pasa esto, También. bueno, a ver, te lo mando por WhatsApp porque sé que me lo vas a leer. Si te grito, como me pasa a mí, que le digo la comida, y me dicen ya voy, como nos pasa a todos, que te dicen ya voy 25 veces antes de venir, ¿sí? Por a veces esto pasa porque queremos hablar en su propio idioma. Y a veces no está mal, pero ojo, que no sea el único idioma. Claro, seguro. ¿Sí? Yo puedo de repente mandarle un mensaje en una situación si me estoy dando cuenta que va a ser mejor y que me lo va a leer o me lo va a escuchar seguro, ¿sí? Ahora, que eso no se transforme en la única vía de comunicación. Yo no puedo comunicarme con mi hija por WhatsApp si estamos en la misma casa. Puedo, insisto, eventualmente, circunstancialmente, si no quiero estar a los gritos, si sé que me va a leer rápido, puedo hacerlo. Pero ojo que no se transforme en la única forma. Eso creo que está ahí el tema. Bien, algo que también me despierta esto que decía Marce es observo mucho con esto de, bueno, la crianza respetuosa que se viene hablando hace un tiempo o que se cambiaron también los códigos. Yo pienso en mis padres o abuelos, a sus padres los trataban de usted con otra distancia y como una figura de autoridad que, viste, ¿por qué? Porque lo digo yo. Punto, no hay más opciones. Casi que se preguntaba por qué por ahí. Y hoy en día, obviamente, es diferente el vínculo y creo que hay algo más complejo al momento de ponerse uno como autoridad, no como una persona autoritaria, sino como el que un poco tengo que poner los límites, como si hubiera una culpa o una situación compleja de poner límites, donde parece que somos, bueno, como si tu hija fuera tu hermana. No, no es tu hermana, no es tu amiga, sos la mamá. ¿Cómo se trabaja esa cosa de estoy permeable para recibirte, para alojarte, para comer, pero a la vez te tengo que marcar los límites, que por supuesto te vas a enojar, pero creo que a veces hay como una crisis también de poner el límite. Sí, eso vos dijiste. Acá esto es como tratando de ayudar a los padres con todo lo que estamos charlando. Un poco límite, un poco no, es poner el límite. ¿Sí? Así como cuando tenían 2 años, le decíamos que no metan un lápiz en el enchufe porque se van a quedar pegados, ahora es no salís hasta las 3 de la mañana o no tomás alcohol porque considero que es un riesgo, o sea, el mismo riesgo que quedarte pegado a los 2 años. Es decir, tratar de nosotros como adultos primero internalizar e interiorizar que los límites tienen que seguir. Que son buenos. Yo siento que tienen una totalmente connotación negativa, como que soy mala porque pongo límite. El límite tiene no solamente una connotación positiva la mayoría de las veces, sino que además es necesario. ¿Sí? Tenemos que entenderlo desde ese lugar. Es una necesidad, no es una elección, o no debería ser una elección, tendría que ser una necesidad. Y además, si bien hay que encontrar ese límite, ¿sí? Como decís vos, de tener esa permeabilidad, pero a la vez de poner el límite, tenemos que recordar siempre, lo que acaba de decir Mila, no son ni nuestros hermanos ni nuestros amigos. Yo cuando escucho chicos, adolescentes o mamás o papás que me dicen soy amiga, mi hija es mi mejor amiga, o adolescentes que me dicen mi mamá es mi mejor amiga, y me hace un ruido, porque yo digo no, o sea, qué cambiados están los roles. O sea, podés tener la mejor relación con tu hija o con tu hijo, pero no es tu amiga ni tu amigo, y está bien que lo entienda así, ¿sí? Y si se enoja, como se enojaría con un amigo, que se enoje. ¿Sí? O sea, hay que entender, pero eso tiene que tener claro uno, porque a veces para el adolescente, si le damos información confusa, contradictoria, ¿sí? De que le contamos nuestras intimidades o que contamos cosas nuestras y después le decimos, no, soy tu mamá, no sos mi amiga, sos mi hija.
Entonces, mis intimidades y mis cuestiones personales lo veo de última con mis amigas, ¿sí? Con mi pareja, no con vos. Y a la inversa lo mismo, por eso dije hoy esto de que va a haber cosas que no nos van a contar. Y está súper bien que no nos cuenten, porque es de la intimidad de ellos. Y yo no soy la amiga, soy la mamá. Entonces hay cosas que está bien que no me cuente y que prefiero que no me cuente, de hecho, ¿sí? Yo le daré todas las herramientas, o intentaremos como adultos, darles todas las herramientas posibles para que a la hora de que llegue determinadas situaciones tomen los cuidados, los recaudos que tengan que tomar, ¿sí? O que tenga también la sabiduría y la certeza de que yo voy a estar si mete la pata, porque seguramente van a meter la pata, seguramente se van a equivocar, seguramente van a hacer algo que no está del todo bien. Pero también es importante este límite que también es muy difícil entre no soy la amiga, soy la mamá, pero tampoco soy un policía ni un ogro, que si se confundió, si se equivocó, si metió la pata, si me mintió, si hizo algo que ella sabe que no estaba dentro de mis permisos, que pueda venir y decirlo. Encontraremos o pondremos una penitencia, pondremos una sanción, veremos cómo lo resarcimos, ¿sí? Pero lo importante es mantener esa distancia. No es mi amiga, es mi hija. Bien. Gracias por todo esto. No, a ustedes.